Con el tiempo, nosotros vemos cómo las cosas pasan. Ustedes sabían que el método de Dios es el proceso, que Dios nos usa procesados a nosotros. Una vez yo prediqué de algo parecido, pero con estos mismos versos, el Señor me ha dado una palabra primero para mí, pero también para cada uno de ustedes, yo entiendo, porque cuando el Señor le habla al pastor de la iglesia, también le habla a los miembros, ¿verdad? Que para eso es. Entonces la palabra, cuando el Señor le da una palabra para que usted se la dé a otro, también se la da a usted adelante, porque la palabra es como una espada de dos filos que corta por aquí y por allí, ¿verdad? Entonces, esta palabra que el Señor ha dado está en Números 14, desde el verso 27 en adelante. Leemos en el nombre del Señor, Números capítulo 14, desde el verso 27 en adelante. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidas y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al monte, del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en la tierra en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra escrita hoy para nosotros, para que nuestros corazones se mantengan siempre atentos a tu palabra y a lo que tú nos dices, y a que nos movamos cuando tú nos digas, y a que hagamos las cosas cuando tú quieras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense aquí, mis amados, aquí la palabra es muy fuerte. En este tiempo el Señor
profirió castigo para el pueblo de Israel. Castigó a Israel, castigó a esta generación que habían visto cruzar el Mar Rojo. Esta generación que pudo haber pasado este desierto en 15 días, duró 40 años dando vueltas y dando vueltas. Esto lo decía Tania en la adoración hace poquito rato. A veces nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por la desobediencia. Y vemos como que no avanzamos. Y nos preguntamos, ¿qué estará pasando en mi vida? ¿Qué estará pasando? Que estoy dando vueltas. Me doy cuenta que salgo y creo que voy avanzando mucho, y cuando me doy cuenta veo el mismo árbol, que estoy en el mismo punto de donde salí hace unos años. Estoy dando vueltas en círculo. Sin embargo, Dios no quiere que sea así. Dios quiere que nosotros progresemos, que avancemos. Pero hasta que no hayamos cumplido el proceso que Dios entiende que nosotros debemos de pasar, el Señor no nos da ese upgrade, ese paso adelante que nosotros tenemos que hacer. Y no es porque Él no nos quiera, es por el contrario, porque Él nos ama. Porque quiere que nosotros comprendamos, aprendamos, entendamos lo que Él nos quiere decir. Este momento era un momento clave, este capítulo 14, para la marcha del pueblo de Israel. Y ahí nos damos cuenta nosotros que esto habla acerca de que cómo Jehová castigaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este pueblo, nosotros vemos que fue el pueblo que cruzó el Mar Rojo. Este pueblo fue el que vio ese gran milagro de cómo el Señor abría el Mar Rojo, de cómo cruzaban en tierra seca, de cómo vieron cuando el Señor cerró el Mar Rojo y todos los caballos, jinetes de Faraón quedaron allí debajo, y que cantaron con el tamboril María o Miriam, la hermana de Moisés, a la cabeza. Y ahí cantaban al Señor por siempre, ¿verdad? Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Y alababan y bendecían el nombre del Señor. Y sucedió algo maravilloso que nunca había visto hombre alguno en toda la tierra. Abrir el Mar Rojo. Pero abrieron el Mar Rojo, el Señor abrió el Mar Rojo cuando estaba ya Faraón detrás de ellos para matarlos, porque no había otra alternativa. ¿Cuántas veces el Señor no ha abierto el Mar Rojo para nosotros? Y abrió el Mar Rojo una vez y nosotros pasamos en tierra seca y vimos como los carros de Faraón se quedaron allí en el fondo. Y este Mar Rojo que se cierra es tipo del bautismo para muchos teólogos. Y hoy nosotros lo único que tenemos es que darle gracias a Dios, porque el Señor nos sacó de un mundo de tinieblas a su luz admirable y nos puso allí de una manera milagrosa cuando nosotros menos nos imaginábamos. Por eso la mayoría de nosotros llegamos en un tiempo oscuro, en un tiempo duro muchas veces a los caminos del Señor. A veces visible y a veces no visible. Pero llegamos en el momento preciso cuando no tenemos una alternativa. El Señor abre el Mar Rojo para cada uno de nosotros. Cuando usted llegó a los pies del Señor, mis hijos tienen que llegar a los pies del Señor, pero cuando usted llegó, aquellos que nacieron en un hogar cristiano y aquellos que no nacieron en un hogar cristiano tienen que llegar de la misma forma. Tener un encuentro con su Salvador. A veces con condiciones que no se ven y otras veces con condiciones que sí se ven. Pero como quiera, teníamos la necesidad de la estatura del varón perfecto. Estaba vacíita. Y había que llenarla con Jesucristo. Estos hombres, cuando hablo de hombres y mujeres, este pueblo, estuvieron muy cerca de entrar a la tierra prometida en un tiempo récord, pero duraron los 40 años a causa de su desobediencia. ¿Qué pasó en este caso? El pueblo creyó
en los 10 espías que le dijeron que la tierra era de gigantes, que allí se lo iban a comer. Sin embargo, 2 de ellos dijeron que la tierra era buena y trajeron frutos, y los frutos eran grandes y buenos. Y uno pudo ver la mitad del vaso vacío y otros pudieron ver la mitad del vaso lleno. Todo es según el color del cristal con que se mire, ¿verdad? A veces usted ve esta pared y dice, sí, porque la pared tiene aquella cosita negra que se le ve allí en la parte casi de ahí del cielo raso. Pero la pared es blanca, la pared es preciosa. Esa pared nos sirve a nosotros para proyectar. Hay gente que ve en el defectico, ay sí, pasó que fulano de tal dijo una palabra descompuesta, pero fue una bendición el culto, o fue una bendición la conferencia. Pero te fijaste en el defecto, en lo poco. Y el Señor quiere que nosotros seamos positivos. No como ahora, que la gente que está positiva nadie la quiere, ¿verdad? Sino que veamos la cosa desde un punto de vista bueno. Que le veamos lo bueno a las cosas. Sin embargo, el pueblo creyó en los 10 incrédulos y desechó a Josué y a Caleb. ¿Y qué pasó? Este pueblo empezó a murmurar. Dice la palabra que el pueblo se enlutó mucho y pretendieron que tomar la tierra. Pero Moisés le dice en el verso 41, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto os tampoco saldrá bien. No suban al monte. No cojan para allá, porque eso no le toca a ustedes. Eso le tocaba a Moisés. Y miren lo que dice él. Porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Malecitia y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, ¿qué dice ahí? En el verso 44, se obstinaron, obstinación, en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Esta generación, fíjense que ven que se abre el mar rojo, que el Señor cierra el mar rojo y se quedan abajo los carros y los jinetes y los caballos de Faraón. O sea que se quedó la fuerza militar de Faraón sepultada en el mar. Que después querían comida y le dieron maná. Todos los días pan del cielo. Que querían agua y le dieron agua de la roca. Que le picaba el sol y le pusieron una nube de día. Y como los desiertos eran muy fríos en la noche, le pusieron una columna de fuego. Que no pagaban luz y tenían luz y tenían calor. No se le gastó el calzado ni el vestido, ni se le hincharon los pies, dice ahí. Se cansaron del maná. Querían carne. Y el Señor le mandó codornices hasta que les salieron por las narices, dice la misma Biblia, hasta que se hartaron de la codorniz. Después de esto, el Señor, porque se puso bravo después con ellos por tanta murmuración, porque ellos no eran fáciles, pusieron a Aarón, a don Aarón, el que hablaba, el hermano de Moisés, a recoger oro de todas las joyas de las mujeres y de todo el mundo, para hacer un becerro de oro, para adorarlo en lo que Moisés estaba en el monte, buscando la ley. Ellos decidieron hacer eso. Y a cada minuto decían, estábamos mejor, ¿a dónde? En Egipto. Como decimos nosotros, yo estaba mejor en el mundo.
Porque desde que yo estoy en la iglesia, esto es una quiebre, esto es un arranque que yo tengo, esto es una cuestión. Dios te está procesando. Tranquilo. ¿De quién es el dinero? ¿De quién es el oro? ¿De quién es la plata? Es del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros estamos con eso? Pero esta generación seguía en eso. Decían, nos vamos para Egipto otra vez. Allá nosotros comíamos de todo. Ellos comían cebolla en Egipto solamente y hacían ladrillos, eran ladrilleros. Ahora Dios le había ofrecido ser conquistadores. Dios te ha ofrecido ser un conquistador. Pero después Dios le mandó una serpiente para que lo mordieran y se fuera una parte por malos que eran. Porque Dios fue que lo hizo. Dios quería como que esa generación se acabara pronto. Y ellos clamaron a Dios y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ¿verdad? Y ponla para que todos aquellos que miren a la serpiente, cuando lo muerde una serpiente, no se mueran. Y Dios fue benévolo con ellos. Pero ellos seguían y seguían. Y a cada minuto era, si hubiéramos estado en Egipto, y que aquí estamos peor. Y nuestros niños van a caer aquí en el desierto y se van a morir. ¿Y qué van a decir los pueblos? Que tú nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Hasta que Dios dice, aquí ya en el capítulo 14, esta generación de los de 20 años para atrás no van a entrar ya. Solamente Josué y Caleb van a entrar. Ni don Moisés va a entrar. Ni María, ni Aarón, ninguno entraron. Cada uno fue metiendo su pata y el Señor, que los amaba, tuvo misericordia de ellos, pero no los dejó entrar, lo vieron de lejos las cosas. Si nosotros vemos la historia aquí, si leemos bien el Pentateuco, nos damos cuenta que Aarón fue prácticamente, después de tener tanta honra y tanta cosa, le quitaron sus galardones, o sea, fue, podríamos decir, despojado de todos sus méritos. María vemos que se puso también blanca como la nieve con una lepra cuando murmuró contra Moisés. Y don Moisés, que le dijeron un día, háblale a la peña, a la roca, se puso bravo con el pueblo por el mismo Señor, por el mismo Dios. Y en vez de hablarle a la piedra, le dio un par de barazos ahí. Y por eso no entró a la tierra prometida. Después de 40 años preparándose y después de 40 años bregando con un pueblo, que usted le hubiera dicho a Dios, ay, pero déjalo entrar, ¿verdad? Como digo yo. Todavía hay días que yo digo, ¿y por qué será que el Señor no dejó entrar? El Señor sí era rígido. No dejó entrar a Moisés a la tierra prometida, después que le aguantó tanta cosa a esa gente. ¿Ustedes saben por qué? Porque no estaba preparado, porque no tenía la visión. Porque a pesar de que el Señor quiso prepararlo y de hecho lo preparó bien, y entendía el corazón de Dios, porque vemos aquí que el pueblo dice, está bien, nosotros le faltamos al Señor, vamos a subir para el monte. Y Moisés le decía, no suban, que los amalecitas y los cananeos lo van a matar. Porque si Dios no va con ustedes, no importa cuántos sean ustedes, no es con fuerza de hombre, es con el Señor que ustedes van a ganar. Y dijeron, sí, Moisés está bien, fue y se fueron. Y Moisés probablemente se enlutó, lloró por ese pueblo. Y vemos aquí que ese pueblo se va como quiera y allí pierden y llegan a Horma, que es tipo de la sangre, tipo de la carne, de las cosas cuando son, cuando nosotros entendemos y que nosotros lo vamos a hacer por encima de lo que sea. Nosotros muchas veces queremos trazarle pautas a Dios no se le trazan pautas. Él es el rey, Él fue que nos hizo. Las cosas están muy bien establecidas en la palabra y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra. Estamos para obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vemos que dice aquí en el capítulo
en el capítulo 14, verso 41. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Dice el verso 44: sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. Y Moisés, que era el hombre que Dios había dispuesto, le dijo que no vayan, y ellos se fueron como quieran. Y vemos después lo que pasa. Y vemos después que perdieron todas las cosas. Dios le había dicho: señores, estén tranquilos, estén tranquilos. Y en el verso 26, cuando nosotros comenzamos a leer, dice, de este capítulo 14: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndole: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo? Y el pobre Moisés y Aarón intercediendo por el pueblo. Y volvían y le murmuraban contra Dios. Y Dios le decía: Moisés y Aarón, este pueblo no me honra. Este pueblo quiere hacer lo que entiende. Hoy vemos nosotros que allí donde perdieron, estos errores de la primera generación hicieron que ellos no pudieran entrar a la tierra que fluía leche y miel. No seamos nosotros como ellos. Esta generación tuvo mucho gozo, vio grandes milagros, tuvo grandes beneficios del Señor, pero no entró a la tierra prometida. Y se gozaban. Y después que cruzaron el Mar Rojo, hicieron una tremenda festividad y cantaban al Señor y decía: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. La diestra de Jehová hace justicia, ha vencido. Pero esta primera generación estaban acostumbrados a hablar, a sacar conclusiones, a hacer ellos mismos y a hacer lo que ellos entendían, no lo que Dios les decía a través de su líder. Y esto le trajo problemas. Lo más importante y lo más penoso era que ellos estaban acostumbrados a oírse a ellos mismos y se retroalimentaban en la fechoría que hacían. Cada vez que Moisés tenía que salir, qué sé yo, al monte o lo que sea, decían: ustedes no ven que ya Moisés se fue, ahora vamos a morirnos aquí en el desierto. Nosotros estamos mejor allá en Egipto. Y todos van a morir nuestros hijos y la gente va a decir: ¿para qué fue que nos sacaron? Y empezaban a murmurar contra el Señor y caían en la idolatría. Y vemos que ellos mismos se retroalimentaban ese, podríamos decir, egoísmo, ese antrocentrismo que ellos tenían. Ellos no tenían oídos para la voz del Señor, ellos tenían oídos para ellos. Como muchas veces nosotros tenemos oídos para nosotros. A veces a nosotros nos importa qué piensa la gente de nosotros más de lo que piensa Dios de nosotros. ¿Sabía eso? A veces nosotros no queremos ni siquiera saber lo que Dios piensa de nosotros. Ni le preguntamos a Dios, ni hablamos con Dios, ni lo tomamos en cuenta. Sino qué va a pensar la gente de nosotros. ¿Qué van a decir? Y lo que piensa Dios de ti. Dios es el que te está viendo. Dios fue el que prometió y Dios es el que va a cumplir. Eso es un negocio medio soquete. Nosotros tenemos que pensar de otra forma. Estas expresiones: ¿por qué nos trajiste a este desierto para morir? ¿Acaso no había tumba en Egipto? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? Dice el verso 3 de este mismo capítulo 14, si usted lo ve. Decía así. Y decían el uno al otro, dice el verso 4: desígnenos un capitán y volvámonos a Egipto.
Y el pobre Moisés y Aarón, dice el próximo verso. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice el 6, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera, es en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Cuando Dios te dice que Él te va a respaldar, Él te va a respaldar. Nosotros no tenemos que poner en duda eso. Puede venir San quien sea a decirte a ti: mira, ¿tú has visto que Dios ha hecho eso alguna vez? Porque la mayoría de veces se ve entre los mismos cristianos, entre los mismos hermanos. Y yo te digo, el Señor hará cosas grandes y ocultas que ni siquiera nosotros entendemos ni conocemos, como dice Jeremías 33:3. El Señor va a hacer cosas grandiosas con nosotros. Pero esta generación necesitaba un buen entrallón, ¿verdad? Y el castigo fue que no entraban a la tierra prometida. En el verso 40, en número 14:40 dice que había un arrepentimiento superficial. Ay, sí, nos vamos a arrepentir, nos vamos para el monte. Y Moisés le volvió y le decía: no, usted no tiene que ir para el monte. Usted se tiene que quedar aquí, en su presencia. Y dice la palabra que en su presencia, ¿qué es lo que hay? Plenitud de gozo, delicias a su diestra. Pero volvieron a fallar. Entonces, si ustedes se acuerdan, ellos habían cometido pecados grotescos, ¿verdad? Hacer el becerro de oro, hacer 50,000 cosas, salir para la guerra sin haber dependido del Señor. Ellos dependían de sus propios razonamientos, sin consultarle a Dios muchas veces, y entendiendo que ellos podían hacer las cosas solos muchas veces. Y el Señor te dice: no lo hagas así, que para eso está esta parte de la Escritura, para que nosotros sepamos que tenemos que depender del Señor en todo, en todo, en todo, en todo, en absolutamente todo. Y que cuando Dios nos dice no camine, no camine. Y que cuando Dios te dice muévete, muévete. Pero Dios pone aquí un líder, y usted tiene que llevarse de lo que Dios le ha puesto. Si es de su casa, de su marido; si es de su iglesia, de su pastor; si es de su trabajo, de su jefe; si es de su clase, de su profesor. Nosotros a veces queremos hacer las cosas como nosotros entendamos, y el Señor no quiere eso. Si no, nos puede pasar como la primera generación. Vemos nosotros que Moisés tenía un corazón muy afinado a Dios. Su corazón estaba ligado al trono de Dios. Y cuando él entendía que Dios determinaba algo, lo cumplía inexorablemente. Vemos nosotros que Dios sabía que Jehová no iba a pelear por ellos si ellos se iban de su propia cuenta y se iban de la presencia de Dios. Por lo tanto, la derrota estaba segurita, ¿verdad? Y vemos aquí que la derrota se cumplió y que ellos tuvieron que llegar a Horma. Horma es tipo de la carne. Horma es tipo de hacer la cosa como usted quiera. Nosotros tenemos que llegar a otro punto. El Señor estaba dispuesto a ir con los israelitas en su desobediencia. Aunque ellos le desobedecieran, Dios no se apartó de ellos. Dios le dio maná, Dios le dio agua, Dios le dio nube, Dios le dio columna de fuego y toda la cosa. Usted sabe qué pasa con nosotros lo mismito. Usted no se ha fijado que aunque usted sea desobediente y haga toda la cosa como usted quiera, Dios está con usted, porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que nosotros
tenemos de beneficio. Pero pecaré para que el Señor esté así. Es decir, el apóstol Pablo, no, en ninguna manera de eso, ¿verdad? Hoy vemos nosotros que el Señor estuvo dispuesto a acompañar a ese pueblo a pesar de toda la queja, de todas las desórdenes, de todas las cosas que hizo, esos 40 años, porque era su pueblo. ¿Usted sabe cómo? Así como usted a su hijo, que se metió en droga, que se metió en alcoholismo, que es un sinvergüenza, que roba, que mata, que hace toda la cosa, ese es su hijo. Usted no ha visto en la noticia cómo salen la mamá diciendo: él es bueno, él no roba carro, él lo que roba es bicicleta, pero él es bueno. Usted no ha oído a la mamá. Él no roba, es lo único que usa droga y que vende droga, pero él no es malo. Pero ellas, porque lo aman. El amor cubre multitud de faltas. Así es Dios con sus hijos, con este pueblo y conmigo y con usted. Fíjese eso. Dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 4, ni se le hinchó el pie, ni los zapatos lo cambiaron ellos en 40 años, ni el vestido. Los zapatos le crecían con los pies. ¿Usted sabía eso? Fíjese lo bueno que era estar en la presencia de Dios y desobedeciéndolo. Pero vemos aquí que el Señor prefiere soltarnos ya cuando nosotros ya estamos cansados de desobedecerlo. Pero Él nos suelta, pero está dispuesto a recogernos después de nuestro fracaso. Eso le pasó a este pueblo. Fíjense la gracia, desde allá viene la gracia. Y desde allá viene ese favor inmerecido que es la gracia. Un pueblo que lo único que hizo fue desobedecer mucho a Dios, su presencia estaba allí. Y cuando Dios lo soltaba en banda, como decimos nosotros aquí, como quiera, cuando ellos venían y volvían, Él volvía y estaba con ellos. Pero esta fue la primera generación. Hay una segunda generación, que fue aquellos de los de 20 años para abajo, ¿verdad? Ustedes saben que una generación más o menos son 40 años, así es que se ponen. Y esa generación que nació en el desierto, aquellos niños que se fueron al desierto y los que nacieron allí en el desierto también, pasó algo especial con ellos. Vamos a buscar en Josué capítulo 3, 1, 2 y 3 de Josué. Desde el verso 1 al 6 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Fíjense ustedes, así siguen, después ustedes lo pueden leer en las casas.
Esta generación era una generación totalmente diferente. Una generación que había crecido viendo las maravillas de Dios. Había nacido y había crecido viendo las maravillas de Dios. Y esa generación, cuando el Señor le dijo, ustedes van a ir, cuando el arca pase, la presencia de Dios, ustedes van a ir detrás y van a ir tranquilos. Y van a ir los sacerdotes, y van a ir los levitas, las personas autorizadas, y van a tener la presencia de Dios y ustedes van a pasar. Y las cosas van a ser diferentes. ¿Qué hizo este pueblo? Murmuró. Este pueblo estaba callado. Este pueblo estaba callado, acatando todos los mandatos del Señor. Era una actitud muy hermosa. Y vemos nosotros que había ahora un pueblo distinto, que se quedaba quieto esperando los designios de Dios. Muchas veces nosotros, aunque entendamos, aunque creamos, aunque esperemos que lo que Dios va a hacer, nosotros ya lo sepamos, tenemos que esperar. Porque Dios nos puede sorprender, lo primero. Y lo otro es que nosotros no sabemos más que Dios. Pero mucho menos nosotros sabemos lo que nos conviene, ni siquiera. Porque la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos, ni siquiera. Así que, calladamente, ¿verdad? Quietecito, reposadamente, esperen el Señor. Dice que el pueblo pasó en dirección de Jericó, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Y los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Fíjense que la primera generación pasa el Mar Rojo, la segunda generación pasa el Jordán para llegar a la tierra que fluía leche y miel, aquella tierra donde los 10 espías diferentes a Josué y Caleb vieron que había gigantes que se lo iba a tragar. Sin embargo, habían otros 2 que fueron Josué y Caleb que dijeron, nosotros no lo vamos a comer a ellos, porque Dios está con nosotros. Y allí nosotros vemos que ese pueblo pasa igual en tierra seca, milagrosamente, pero estaban primero parados aquellos que ministraban la presencia del Señor, los levitas, los sacerdotes, y el Jordán se abrió y pasó todo el pueblo en tierra seca. ¿Qué les recuerda esto? A usted, dice la palabra en 1 Pedro 2:9, una cosa que a mí me gusta mucho, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es un sacerdote hoy que tiene que estar parado ahí, en la presencia de Dios, en su presencia donde dice la palabra que hay plenitud de gozo, para que mucho pueblo pase, para que mucho pueblo llegue al Señor, para que se cumpla el ministerio de la reconciliación a través de nosotros, para que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a veces usted dice, pero yo sí he pasado cosas, porque me han puesto de mojiganga. Es de mojiganga que le ponen a uno. Y uno tiene que seguir dejándose poner de mojiganga. ¿Usted sabía eso? Esa es la sorpresa que yo le tenía para el día de hoy. Si usted cree que a usted lo han puesto de mojiganga, de más mojiganga lo van a poner. Te voy a pasar a buscar para que vamos a la iglesia y después de atrás le dicen, dile que ya yo me fui, que yo no estoy aquí. Y uno sabe que están ahí, ¿verdad? Y uno
Señor, invitando a la gente y diciéndole, no es por el bien mío, es por el bien suyo. Pero la gente no entiende eso. Pero no me puedo cansar. Tengo que estar como los sacerdotes en una generación en donde tiene que entrar mucha gente, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quiénes están dispuestos a aguantar la presencia de Dios en sus vidas? Aguantar el arca para que el Jordán siga en tierra seca, que entre mucho pueblo y que llegue a la tierra que fluya leche y miel. Podríamos decir de balde. Es que ya no aguanto más, ya no me dan los brazos, ya yo estoy cansado. ¿Te cansaste? Vamos, te queda otra milla más, quédate tranquilito ahí, en el paso. Pero tu corona será grande. ¿Estás agradando a Dios? Hoy nosotros somos ese pueblo de sacerdotes que sostenemos el arca para que mucho pueblo pase. Se necesitan hombres y mujeres firmes en medio del Jordán, soportando los vituperios de la cruz de Cristo y sosteniendo con el poder del Espíritu Santo el testimonio del Señor. ¿Usted sabía eso? Lo quise leer textualmente para que sepamos eso. Se necesita mucha gente así, dispuesto a pagar un precio. Y usted estar con el arca ahí y que la gente esté pasando y entrando a los caminos del Señor, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y por eso te dice, más vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. Dice la palabra en el capítulo 4, verso 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová. El arca no pasó hasta que todo el pueblo no pasó, la presencia de Dios no pasó, ¿verdad? Y Josué mandó a los sacerdotes, dice en el verso 17, diciendo, subid del Jordán. Dios habló después que todo el pueblo pasó. Dejó que todo el pueblo pasara. Pero ¿qué diferencia hay entre el comportamiento de esas generaciones, de la que cruzó el Mar Rojo y de la que cruzó el Jordán? Muchas cosas. Frente al Mar Rojo, ¿qué pasó con esa generación? Tenían atrás a Faraón que venía ahí corriendo. Se desesperaron, maldijeron, se abrió el Mar Rojo y ellos pasaron corriendo. Y del otro lado hubo una fiesta porque el Señor les dio la victoria. Y al poquito tiempo ya estaban maldiciendo y volviendo a decir que mejor hubieran estado en Egipto, que mejor lo hubieran dejado allá. Es una generación que con desesperación, vemos en Éxodo 14 y 15, pasó y con mucho júbilo. Pero el desierto iba a dejar descubierto toda la miseria espiritual que ellos tenían. En los desiertos se ven la miseria espiritual que nosotros tenemos muchas veces. Cuando usted está pasando por circunstancias, usted revela lo que hay en su corazón. Los desiertos son para eso. Y ustedes saben con quién es que nosotros tenemos que trabajar, con nosotros mismos. Los desiertos son para que nosotros trabajemos con nosotros mismos. Cuando estás en un desierto, Dios te está capacitando. Dios está haciendo algo nuevo contigo. Aprovéchalo. Porque para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito un día fuimos llamados. ¿Qué tenemos frente al Jordán? Un pueblo que ya no murmura, que no se oyen las opiniones humanas, que solamente están esperando, callados, lo que Dios va a hacer. Nadie estaba diciendo, designan un capitán y mándanos de nuevo para Egipto. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nuestros hijos van a caer en tierra. No. Aquí había un pueblo unánime, silencioso, esperando la voluntad de Dios y haciendo las cosas en el tiempo de Dios.
a una distancia prudente y esperando y viendo y dejándose llevar de esos ministerios que Dios había puesto allí. ¿Crees tú que se abrirá el río? Allí había un pueblo que estaba callado, nadie dijo nada. Entonces vemos nosotros que del otro lado no hubo celebraciones. Si usted sigue leyendo, no pasó como cuando cruzaron el Mar Rojo. Allí llegaron ¿a dónde? Cruzaron el Jordán y llegaron a Gilgal. ¿Y qué pasó en Gilgal? Se circuncidaron todos los que no habían sido circuncidados. En vez de haber gozo y una fiesta, lo que había era dolor. Porque todos los varones que no se habían circuncidado, los circuncidaron en Gilgal. Y estaban callados. Y estaban todos esperando la dirección de Dios. Y había un pueblo que entendía que en su presencia había plenitud de gozo. Que la voluntad de Dios agradable y perfecta era la que se tenía que hacer. En vez de haber fiesta, hubo circuncisión. En Josué 5:5 vemos nosotros ese debilitamiento que hubo en medio de ellos. Pero tenemos que acordarnos que el Mar Rojo es figura ¿de qué? Del bautismo. Y el bautismo, dice la palabra, que es la aspiración a una buena conciencia. Cuando usted se bautiza en el Señor, usted está aspirando a ser un buen cristiano, ¿verdad? Y de una manera formal entrar al cuerpo de Cristo y de decirle al pueblo, decirle al mundo, yo soy cristiano, pero sobre todo entender que el Espíritu Santo viene a su vida y que usted en el mundo espiritual está sellado por la sangre del Cordero. El paso del Jordán, en cambio, es figura de la cruz. Y vemos nosotros que Gilgal, en otra, más o menos en la misma tesitura, representa también la cruz. Se representa ese dolor para nosotros obtener después esa vida y vida en abundancia. La circuncisión es cuando tú te despojas de esa fuerza natural, de ese yo que está ensimismado en cada uno de nosotros y que Dios quiere que nosotros dejemos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nosotros no dependemos de nosotros, nosotros dependemos del Señor. Y nosotros hoy vemos aquí que, como dice 1 de Pedro 5:6, que nosotros lo único que tenemos que hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Lo que llevamos un tiempecito en este camino, nos vamos dando cuenta y nos convencemos cada día más que lo que nos conviene es entregar a nuestros corazones completos al Señor. Pero no dejar una parte, sino completo. Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Dios ha estado trabajando con nosotros y de una manera u otra hemos pasado por desierto. Pero hemos hecho como la primera generación. Pero Dios quiere que nosotros pasemos el Jordán como la segunda generación. Calladito, esperando sus señales, su presencia. Vemos nosotros que hay síntomas de madurez en las congregaciones. Y es cuando un hermano está en silencio o decide apartarse por algo o hacer algo. Nosotros, de una manera madura, orar por ese hermano y estar de acuerdo. Y no murmurar lo que tiene el hermano. Ni siquiera preguntarle, pero sí orar por ese hermano o por esa situación. Porque para eso fuimos llamados, para hacer ese real sacerdocio. Y por las cosas que usted oye, que no son agradables a Dios, también ore por eso. Pero no tenemos que estar buscando cosas que al fin y al cabo no son las que más nos convienen a nosotros. Porque sí queremos muchas veces un poquito de gloria, y toda la gloria es del Señor. Soportemos. Algunos sufren porque sus debilidades los hacen tropezar.
Pero al fin y al cabo, todas las cosas las tenemos que dejar en las arenas del desierto. Esa generación que se quedó en el desierto, esa es la parte de nuestra vida que nosotros tenemos que dejar en el desierto. Aquella por la cual nosotros protestábamos, inmediatamente estábamos allí y le reclamábamos a Dios. No estemos tranquilos, callados, esperando la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios en todo. En nuestro camino, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ustedes saben que cuando la toma de Jericó hubo un problemita. Acán tomó del anatema violando lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Y en Josué capítulo 7 nosotros vemos que eso pasa. Pero nosotros tenemos que tratar de todas esas cosas del mundo, no traerlas debajo de nuestra tienda y guardarlas. Porque cada persona, cuando llegamos a los pies del Señor, entendemos que tenemos cosas tan nuestras que no se le tenemos que entregar a Dios. Y Dios quiere que tú le entregues todo, todo. Y cuando nosotros no le entregamos todo, no vienen las bendiciones, sino que empiezan a pasar cosas como perder algunas guerras, perder batallas, como le pasó al pueblo, que con la táctica de guerra que ellos tenían y con la facilidad que tenían para la guerra y los conocedores que eran, empezaron a perder la guerra, y cuando consultaron a Dios, Dios les dijo: hay anatema en el campamento. Y hasta que se descubrió que fue Acán, que había guardado parte del anatema debajo de su tienda. El Señor quiere que todo lo dejes allí. El pecado de Acán sirvió para destacar la fidelidad de esa generación, que fue el contraste. Esa generación, cuando Acán había sido fiel, todos los príncipes habían sido fiel y el pueblo iba ganando. Sin embargo, vemos que en los tiempos de Moisés, toda la generación era mala, menos Josué y Caleb. Pero cuando murieron toditos, cuando se fue el anatema del campamento, Dios volvió a ser propicio a ellos. Saquemos el anatema de nuestro campamento. Saquemos los pecados que tenemos guardados nosotros, que creemos que son de nosotros y que Dios ni siquiera lo puede quitar. Hay cosas que aún no le has entregado al Señor y que no te ha hecho pasar el Jordán en tierra seca, así como Dios quiso que pasara este pueblo, que ya no iba con el tamboril allí delante Miriam la profetisa, sino que se fueron a circuncidar y a señalizarse allí de una manera visible en Gilgal. La victoria nuestra viene de nosotros querer más y más hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor tiene propósitos con nosotros. Nos llamó de un mundo de tinieblas a su luz admirable. Hoy nosotros lo único que tenemos que hacer es decirle a Dios: Señor, así como un día pasé el mar rojo, que tú abriste el mar rojo para mí y que me diste el bautismo, así mismo quiero que abras el Jordán para entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero entendiendo que la voluntad tuya, agradable y perfecta, es la que debe regir mi vida, y que no me quiero apartar de tu presencia, ni a derecha ni a izquierda. Amén. Esta era la palabra que Dios tenía para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál de los dos pasos quisieras dar? Lamentablemente nosotros hoy damos los dos pasos. Pasamos el mar rojo, pero Dios quiere que pasemos de una manera categórica el Jordán. Amén. Gloria a Dios.